Hola, soy Elena. Mi propio hijo me pidió $25,000 para una reparación urgente en el techo de su casa, y días después descubrí que usó ese dinero para una fiesta de lujo a la que no fui invitada. Me hicieron sentir como un cajero automático con corazón, pero sin un lugar en la mesa. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Antes de contarte cómo una simple foto en redes sociales derrumbó el castillo de mentiras que habían construido, déjame un comentario diciéndome desde dónde me ves y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hijo se da cuenta de que el dinero de su madre ya no está disponible. Todo comenzó una tarde de martes, en la quietud de mi casa en Coral Gables. Ricardo, mi único hijo, llamó con esa voz que solo usaba cuando necesitaba algo, una mezcla de urgencia y falsa preocupación. Me habló de goteras, de daños estructurales, del peligro inminente que corrían él, su esposa Verónica y mi nieta Isabela si no arreglaban el techo de inmediato. $25,000, dijo. Era el presupuesto más bajo que había conseguido. Mientras lo escuchaba, podía ver en mi mente su BMW nuevo estacionado en la entrada de su casa, los viajes que publicaban en sus redes sociales, la ropa de marca que vestían. Pero la lógica se desvanece cuando una madre escucha el miedo en la voz de su hijo, incluso si es un miedo fabricado. La soledad tiene una manera de amplificar las emociones. Desde que mi esposo, Javier, falleció, esta casa, que una vez estuvo llena de risas y proyectos, se convirtió en un eco de lo que fue. Mis días transcurrían en un silencio casi absoluto, roto solo por el sonido del televisor o las llamadas esporádicas de Ricardo. Cada vez que su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono, una parte de mí sentía una alegría inmensa, mientras otra, más pequeña y sabia, se preparaba para la inevitable petición. Sabía que me estaba aferrando a las migajas de una relación, pero eran las únicas migajas que tenía. Darles dinero era mi manera de sentirme útil, de creer que todavía era indispensable en sus vidas, aunque en el fondo sabía que solo era indispensable para sus finanzas. Ese día, mientras me pedía el dinero, recordé el reloj de oro de Javier. Era un reloj elegante, con una correa de cuero gastada por el uso, un símbolo de toda una vida de trabajo y dedicación. Ricardo solía tomarlo prestado para eventos importantes, diciéndome que le daba suerte. Lo usaba con una naturalidad que me dolía, como si ya fuera suyo, ignorando por completo que para mí ese objeto era el último vínculo tangible con el amor de mi vida. Verlo en su muñeca en las fotos era una pequeña traición silenciosa, un recordatorio constante de que mi valor sentimental era eclipsado por su deseo de aparentar. Él no veía un recuerdo, veía un accesorio de lujo que complementaba su imagen de éxito. Con un nudo en el estómago, me senté frente a mi tableta, la misma que usaba para ver las fotos de mi nieta y sentirme un poco más cerca de ella. Abrí la aplicación del banco y mis dedos temblaron ligeramente al teclear la cifra. $25,000. Ver esos números en la pantalla se sentía irreal, una cantidad que para mí representaba seguridad y tranquilidad, pero que para ellos era simplemente la solución a un problema más. Hice la transferencia con el corazón encogido, diciéndome a mí misma que era por el bien de mi familia, por la seguridad de mi nieta. Presioné confirmar y el dinero desapareció de mi cuenta, dejando un vacío que no era solo financiero, sino profundamente emocional. Los días siguientes fueron de un silencio ensordecedor. Esperaba una llamada de Ricardo contándome que los obreros ya habían empezado, o quizás un mensaje de Verónica agradeciéndome por haberlos sacado del apuro. Pero no hubo nada, ni una llamada, ni un mensaje de texto. El dinero había sido transferido y con él mi propósito momentáneo en sus vidas se había cumplido. Me sentía como una herramienta que se guarda en un cajón una vez que ha cumplido su función. La casa parecía más grande y vacía que nunca, y el eco de mis pasos sobre el mármol frío era el único compañero que tenía. La duda comenzó a instalarse en mi mente como una humedad persistente, manchando la confianza que tanto me esforzaba por mantener. Intenté justificar su silencio. Deben estar muy ocupados con las reparaciones, me repetía una y otra vez, como un mantra para calmar mi creciente ansiedad. Me obligué a recordar los buenos tiempos, los cumpleaños de Isabela cuando era pequeña, las cenas de Navidad en esta misma casa, cuando la risa de Javier llenaba cada rincón. Busqué en los álbumes de fotos viejos, tratando de encontrar la imagen del hijo que yo había criado.
el niño que me traía flores silvestres del jardín, no el hombre que me llamaba para pedirme sumas exorbitantes de dinero. Me aferraba a esos recuerdos como un náufrago a una tabla, negándome a aceptar que la marea había cambiado y me había dejado sola en la orilla. Una semana después de la transferencia, la curiosidad me venció. Encendí mi tableta, no con la intención de espiar, sino con la esperanza de ver alguna foto de mi nieta, algo que me alegrara el día. Abrí la red social y comencé a deslizar el dedo por la pantalla, viendo las vidas felices de extraños y conocidos. Me detuve en el perfil de Isabela. Había publicado varias fotos nuevas. Mi corazón dio un vuelco de alegría al ver su sonrisa. Pero algo en la primera imagen me pareció extraño. Estaba elegantemente vestida, con un peinado profesional y un maquillaje impecable, posando en lo que parecía ser el vestíbulo de un hotel de lujo. Mi ceño se frunció, el fondo no era su casa. Era un lugar opulento, con candelabros de cristal y alfombras persas. La descripción de la foto era corta y alegre. Noche mágica celebrando a mis personas favoritas. No entendía nada. ¿Qué celebración? ¿Por qué estaba tan arreglada si supuestamente estaban en medio de un caos de reparaciones en casa? Un frío recorrió mi espalda, una premonición terrible que me heló la sangre. Deslicé el dedo hacia la siguiente foto, y fue entonces cuando mi mundo, el que yo había construido con tanto amor y sacrificio, comenzó a desmoronarse pieza por pieza, revelando una verdad mucho más cruel de lo que jamás hubiera podido imaginar. La imagen siguiente me golpeó con la fuerza de una ola helada. Era Ricardo, mi hijo, con su brazo alrededor de la cintura de Verónica. Ambos sonreían a la cámara, con las copas de champán en alto, frente a un pastel de bodas de varios pisos adornado con flores blancas. Detrás de ellos, un letrero con luces de neón decía: «Felices 25, Ricardo y Verónica». El aire abandonó mis pulmones en un silbido doloroso. No era una celebración cualquiera, era su aniversario de bodas de plata. Una fiesta de $25,000, financiada con la mentira de un techo a punto de colapsar. Y yo, la madre del novio, la mujer que pagó por cada una de esas sonrisas falsas, no estaba allí. La pantalla de la tableta se sentía como un bloque de hielo en mis manos. Mi dedo, tembloroso y torpe, siguió deslizando. Foto tras foto, la evidencia de mi exclusión se hacía más abrumadora. Primos que no había visto en años, viejos amigos de la Universidad de Verónica, los padres de los compañeros de colegio de Isabela. Todos estaban allí, riendo, bailando, brindando por una unión familiar de la que, al parecer, yo ya no formaba parte. La leyenda de una de las fotos, publicada por una de las hermanas de Verónica, decía: «Celebrando con toda la familia reunida». Sentí una punzada tan aguda en el pecho que tuve que apoyarme en el respaldo del sofá. Toda la familia. Esa frase resonaba en mi cabeza como una sentencia, un veredicto cruel que me declaraba oficialmente invisible, irrelevante, una simple cuenta bancaria sin rostro ni asiento en la mesa. Entonces me detuve en una imagen que me robó el aliento por completo. Era un primer plano de Ricardo, hablando animadamente con un grupo de hombres. Estaba gesticulando con la mano izquierda, y en su muñeca, brillando bajo las luces del salón, estaba el reloj de oro de Javier. Mi reloj. El que guardaba en una caja de terciopelo en mi mesita de noche. El que él tomaba prestado para ocasiones especiales. Allí estaba, como un trofeo, adornando la muñeca del hombre que acababa de estafarme, usándolo para proyectar una imagen de éxito y prosperidad que había sido financiada con mi soledad y mi confianza rota. Ver ese reloj, el último símbolo tangible del amor y el trabajo de mi esposo, en medio de esa farsa, fue la humillación final. En ese instante, algo dentro de mí se quebró y se reacomodó de una manera extraña. Las lágrimas que habían amenazado con brotar se secaron. El temblor de mis manos cesó. Una calma gélida, una claridad dolorosa y absoluta se apoderó de mí. Ya no sentía la angustia de la madre traicionada, sino la fría distancia de una espectadora que finalmente comprende toda la trama. Vi el patrón con una nitidez que me asustó,
los préstamos que nunca se devolvían, las quejas constantes sobre el dinero mientras vestían ropa de diseñador, el BMW que yo había ayudado a pagar con la excusa de que era más seguro para la niña. Todo encajó. No era un error, no era un descuido. Era un sistema, un modo de vida, y yo era su principal patrocinadora. Me levanté del sofá y caminé lentamente por el salón de mi casa en Coral Gables. Las paredes, adornadas con fotos de una vida familiar que ahora se sentía como una ficción, parecían burlarse de mí. Cada objeto, cada mueble, era un recuerdo de la vida que construí con Javier, una vida basada en el respeto, el trabajo duro y la honestidad. Valores que mi propio hijo había pisoteado sin el menor remordimiento. La casa, que siempre me había parecido un refugio, de repente se sentía como una jaula dorada, un mausoleo de mis afectos malgastados. Me di cuenta de que mi papel no era el de madre o abuela, sino el de un recurso a ser explotado hasta que se agotara. Y el principal activo que codiciaban era esta misma casa. Mi mente repasó una conversación de hacía unos meses. Ricardo me había sugerido, de forma casual, que debería considerar poner la casa a su nombre. Solo para simplificar las cosas en el futuro, mamá, había dicho con esa sonrisa encantadora que usaba para disfrazar su codicia. Así te ahorras impuestos y papeleo. En ese momento me había sentido incómoda, pero lo atribuía a mi propia desconfianza. Ahora, a la luz de las fotos de la fiesta, sus palabras adquirían un significado siniestro. No se trataba de simplificar nada para mí. Se trataba de asegurar su herencia, de garantizar que la fuente de financiamiento no se secara. La participación financiera era clara, mi patrimonio era el verdadero objetivo, y mi afecto era simplemente la llave para obtenerlo. Cerré la tableta con un movimiento decidido y la dejé sobre la mesa de centro. No iba a llamarlo, no iba a gritar ni a exigir una explicación. ¿Para qué? Las mentiras solo serían reemplazadas por más mentiras, las excusas por falsas promesas de arrepentimiento. El espectáculo había terminado y yo había visto detrás del telón. Por primera vez en muchos años no sentí la necesidad de buscar su aprobación o su afecto. Sentí la necesidad de protegerme a mí misma, de proteger el legado de Javier, de recuperar la dignidad que les había permitido erosionar poco a poco, transferencia a transferencia, mentira a mentira. El silencio en la casa ya no se sentía opresivo, sino expectante. Me dirigí al estudio de Javier, un lugar que apenas había tocado desde su muerte. Abrí el cajón de su escritorio y saqué su vieja agenda de cuero. El olor a papel antiguo y a su colonia llenó el aire, y por un momento me sentí fortalecida por su presencia. Él nunca habría permitido que esto sucediera. Javier era un hombre amable, pero también era un hombre de principios firmes, que entendía el valor del respeto por encima de todo. Me había enseñado que el amor no es una excusa para el abuso, y que la familia que no te valora no merece tu sacrificio. Su recuerdo no me trajo tristeza, sino una determinación de acero. Era hora de honrar su memoria actuando como él lo habría hecho, con inteligencia y decisión. Pasé las páginas gastadas hasta que encontré la letra M. David Mendoza, abogado. El mejor amigo de Javier desde la infancia, el hombre que había manejado todos nuestros asuntos legales durante 40 años. No había hablado con él desde el funeral, pero sabía que si había alguien en el mundo en quien podía confiar ciegamente, era él. Sentí una oleada de alivio al ver su nombre allí, un ancla en medio de mi tormenta personal. La idea que había comenzado a formarse en mi mente, un sueño vago que compartía con Javier de jubilarnos junto al mar, de repente se convirtió en un plan de escape, en un camino hacia la libertad. La casa ya no era un hogar que proteger, sino un activo que liquidar. Tomé el teléfono y marqué su número. Mis dedos estaban firmes, mi pulso tranquilo. Mientras esperaba que respondiera, mi mirada se posó en una foto de Javier y yo en la playa de St. Augustine, tomada décadas atrás. Estábamos jóvenes, sonrientes, con el futuro por delante. Un futuro que no se parecía en nada a esto. Oficina de David Mendoza, dijo una voz al otro lado de la línea. Respiré hondo, la calma gélida todavía instalada en mi corazón.
Hola, habla Elena Reyes, dije, mi voz sonando más fuerte y clara de lo que la había sentido en años. Necesito programar una cita con David lo antes posible. Es sobre mi testamento y mis propiedades. Creo que es hora de hacer algunos cambios significativos. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero para mí representó el final de una era y el comienzo de otra. La recepcionista me dio una cita para la mañana siguiente. Cuando colgué el teléfono, una sensación de poder que había olvidado que poseía recorrió mi cuerpo. Ya no era la víctima de sus engaños, ni el cajero automático de sus caprichos. Era Elena Reyes, la viuda de Javier Reyes, y estaba a punto de tomar el control de mi propia vida. Miré por la ventana hacia el jardín perfectamente cuidado, un jardín que ellos rara vez visitaban, y supe que no lo extrañaría. Estaba lista para dejar atrás todo lo que representaba esta casa. La soledad, la manipulación y el eco de una familia que solo existía en mi memoria. A la mañana siguiente, el sol de Florida entraba por las persianas con una insolencia que no se correspondía con la solemnidad de mi misión. Me vestí con un cuidado que no había tenido en años, eligiendo un traje de lino color crema y los pendientes de perlas que Javier me regaló en nuestro 30º aniversario. No era vanidad, era armadura. Cada gesto, desde abrocharme los zapatos hasta peinarme el cabello, se sentía deliberado, como si estuviera preparándome para una batalla que ya había ganado en mi mente. Al salir, miré el gran salón por última vez, no con la nostalgia de una dueña, sino con la distancia crítica de una vendedora. Las paredes que habían absorbido las risas y las lágrimas de mi familia ahora solo representaban metros cuadrados, un valor en el mercado inmobiliario que me compraría la libertad. La casa ya no era mi hogar, se había convertido en mi capital de escape. La oficina de David Mendoza estaba en un edificio sobrio en el corazón de la ciudad, un lugar que olía a cuero viejo, a café fuerte y a confianza ganada a lo largo de décadas. David, con su cabello plateado y sus ojos agudos detrás de unas gafas de montura fina, me recibió con un abrazo que me recordó a Javier. Su calidez, sin embargo, se transformó en una expresión de severa preocupación mientras yo le relataba los hechos, sin lágrimas ni dramatismo, con la precisión de un testigo que narra un accidente. No lo interrumpí para justificar a Ricardo ni para suavizar la crudeza de la traición. Simplemente expuse la verdad, las fotos de la fiesta, el reloj en su muñeca, la mentira del techo. Cuando terminé, él se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo. «Elena», dijo con una voz grave, «Javier estaría destrozado y estaría furioso, pero sobre todo estaría orgulloso de la fortaleza que estás mostrando ahora mismo». David me explicó mis opciones con una claridad que cortaba la niebla de mi confusión. Habló de vender la casa aprovechando el auge inmobiliario en Coral Gables. Mencionó la liquidación de ciertas acciones y bonos que Javier había dejado, activos que Ricardo probablemente ni siquiera sabía que existían. Y luego introdujo el concepto clave, un fideicomiso irrevocable. Podemos estructurarlo de manera que te proporcione un ingreso generoso por el resto de tu vida, cubriendo todos tus gastos y más, explicó, dibujando un pequeño diagrama en una libreta. Y podemos designar a Isabela como la única beneficiaria del capital restante tras tu fallecimiento, específicamente para su educación y su futuro. Una vez que el dinero está en el fideicomiso, legalmente deja de ser tuyo para regalar. Nadie, ni siquiera tú, puede tocar el principal. Ricardo no podría acceder a él ni con una orden judicial. La belleza de esa estructura legal era su finalidad, su carácter absoluto. Era una puerta que, una vez cerrada, no podría volver a abrirse. Salí de su oficina sintiendo que flotaba. El plan ya no era una fantasía de venganza nacida en la soledad de mi sofá. Era una estrategia tangible, con pasos legales y plazos concretos. Mientras conducía de regreso a casa, observaba las mansiones impecables, los jardines perfectamente podados y los autos de lujo que se deslizaban por las calles. Toda mi vida adulta la había pasado en este entorno, aspirando a una versión del éxito que creía que le debía a mi familia. Me di cuenta de que había estado manteniendo un museo, no un hogar, un museo de la vida perfecta de la familia Reyes, donde yo era la curadora silenciosa y la principal patrocinadora.
y como en cualquier museo, las piezas más valiosas estaban destinadas a ser heredadas, no a ser disfrutadas. La ironía era que para salvarme tenía que desmantelar la exposición por completo. Justo en ese momento mi teléfono sonó, vibrando en el asiento del copiloto. El nombre Ricardo brilló en la pantalla. Mi pulso se aceleró por un instante, una reacción pavloviana al llamado de mi hijo. Dudé, pero luego contesté, movida por una curiosidad fría. Quería ver si era capaz de mantener la calma. «Hola, mamá», dijo con una voz despreocupada, como si no hubieran pasado semanas desde su llamada de pánico por el techo. No preguntó cómo estaba, no agradeció el dinero. En su lugar, se lanzó a un monólogo entusiasta sobre una nueva oportunidad de inversión que un amigo le había presentado, algo sobre tecnología blockchain y rendimientos garantizados. Solo necesitaría un pequeño capital inicial para entrar, mamá. Es una oportunidad de oro. El descaro me dejó sin aliento. No era una llamada, era una segunda solicitud de fondos, envuelta en el papel de regalo de una oportunidad de negocio. La venda que aún pudiera quedarme sobre los ojos se desintegró por completo. Respiré hondo, canalizando la calma gélida que se había convertido en mi nueva aliada. «Suena interesante, Ricardo», respondí, mi voz monótona y distante. «Tendré que pensarlo. Ahora mismo estoy un poco ocupada». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de sorpresa. Él no estaba acostumbrado a la vacilación, y mucho menos a la indiferencia. «¿Ocupada? ¿En qué?», preguntó, y por primera vez noté un filo de irritación en su tono. «Cosas personales», dije, sin ofrecer más detalles. La falta de información pareció desconcertarlo. «Bueno, no lo pienses demasiado. Estas oportunidades no duran para siempre», insistió, su tono volviéndose un poco más demandante. «Está bien, mamá. ¿Estás bien? Suenas rara». Sí, era rara. Era una mujer que estaba aprendiendo a decir no por primera vez en 50 años, y el sonido de esa nueva palabra era extraño incluso para mí. «Estoy perfectamente, Ricardo. Hablamos luego». Y colgué antes de que pudiera responder. Al llegar a casa, la llamada había borrado cualquier atisbo de duda que pudiera quedar. Fui directamente a mi dormitorio, al santuario de mi vida con Javier. Abrí la pequeña caja de terciopelo azul en mi mesita de noche. Allí estaba su reloj de oro, el que yo creía a salvo. Mi corazón se detuvo. La caja estaba vacía. Un pánico helado me recorrió, pero fue reemplazado casi al instante por una certeza amarga. Lo había tomado. No lo había pedido prestado para la fiesta. Simplemente lo había cogido, asumiendo que era suyo por derecho. La última vez que había estado en casa fue la semana antes de pedirme el dinero, con la excusa de arreglar una lámpara. Seguramente lo tomó entonces. Ese pequeño acto de hurto, más que los $25,000, era la profanación definitiva. No solo me había robado dinero, me había robado un recuerdo sagrado. Se había llevado el último pedazo de Javier que me quedaba. Esa misma tarde, llamé a la agente inmobiliaria que David me había recomendado. Una mujer llamada Sofía, enérgica y eficiente, llegó en menos de una hora. Recorrió la casa con una mirada experta, asintiendo y tomando notas en su tableta. Hablaba de flujo, luz natural y potencial de mercado. Escucharla convertir mis recuerdos en puntos de venta fue extrañamente liberador, con un poco de staging para despersonalizarla. «Podemos tener una oferta en menos de un mes», dijo con confianza. «La clave es que los compradores se imaginen su propia vida aquí, no la de otra persona. Despersonalizarla. Esa era exactamente la palabra que necesitaba. Tenía que quitar mi alma de esas paredes para poder vender la estructura». Asentí, dándole carta blanca para que hiciera lo que fuera necesario. La máquina se había puesto en marcha, y yo no tenía intención de detenerla. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad silenciosa. Mientras los profesionales del staging empaquetaban cuidadosamente mis objetos personales, yo me dediqué a la tarea más difícil: clasificar los álbumes de fotos. Caja tras caja de recuerdos, una vida entera documentada en imágenes. Me detuve en una foto de Ricardo cuando tenía apenas 5 años, en la playa de St. Augustine. Estaba agarrando mi mano con fuerza.
mirando las olas con una mezcla de miedo y asombro. Su carita era pura inocencia. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no era una lágrima de tristeza por el hombre en que se había convertido, sino de luto por el niño que se había perdido en algún punto del camino. El niño que había sido reemplazado por un extraño con su misma cara, un extraño que valoraba más el brillo del oro que el calor de la mano de su madre. En medio de ese caos de cajas y recuerdos, recibí una llamada de Isabela. Su voz, a diferencia de la de su padre, sonaba genuinamente preocupada. «Abuela, ¿está todo bien? Papá dijo que sonabas extraña en el teléfono y no has respondido mis mensajes». Sentí una punzada de culpa por mi silencio, pero sabía que era necesario. «Estoy bien, cariño. Solo estoy haciendo un poco de limpieza de primavera, ya sabes cómo es». Mentí a medias. He estado pensando mucho en ti y en tu futuro últimamente. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. De hecho, tengo una sorpresa para ti, algo importante, pero no es algo para hablar por teléfono. Pronto nos sentaremos y hablaremos con calma, solo tú y yo. Hay cosas que quiero que sepas, directamente de mí, sin intermediarios. Colgué el teléfono sabiendo que había plantado una semilla, la semilla de una nueva relación basada en la verdad, una que florecería lejos de la sombra tóxica de sus padres. El eco de mi promesa a Isabela resonó en la casa vacía mucho después de que colgara el teléfono. No se trataba solo de escapar de la toxicidad de Ricardo y Verónica, se trataba de construir un puente hacia mi nieta, un puente cimentado en la verdad y el respeto mutuo. Quería que ella me conociera no como la abuela silenciosa y complaciente que veían sus padres, sino como la mujer que era en realidad. Una persona con sueños, límites y una dignidad inquebrantable. Esta limpieza no era solo de objetos materiales, era una purificación del alma, un esfuerzo por preservar lo único que realmente importaba, un legado de amor honesto para la única persona de la siguiente generación que parecía merecerlo. La idea de esa futura conversación con ella se convirtió en mi faro, la luz que me guiaba a través del laberinto de cajas y decisiones difíciles. 2 días después, Sofía, la agente inmobiliaria, llamó con una noticia que aceleró todo el proceso. Tenía una oferta. Una pareja joven de Nueva York que se mudaba a Florida por trabajo. Había visto la casa online y se había enamorado de ella. Ofrecían el precio de venta completo, en efectivo, y querían cerrar el trato en 2 semanas. «En efectivo», repetí, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones. Un cierre tan rápido era inusual, una señal casi del destino. No habría demoras bancarias, ni contingencias, ni tiempo para que Ricardo se enterara y tratara de intervenir. «Es una oferta muy sólida, Elena», dijo Sofía, su voz profesional pero emocionada. «Recomiendo que la aceptemos». No dudé ni un segundo. «Acepto», dije, y con esa sola palabra, el letrero de vendida se convirtió en una realidad inminente, y el reloj de arena de mi antigua vida comenzó a vaciarse a una velocidad vertiginosa. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama improvisada en el cuarto de huéspedes, la imagen de la caja de terciopelo vacía volvió a mi mente con una claridad dolorosa. El robo del reloj de Javier era más que el valor monetario del oro. Era el robo de un símbolo. Ese reloj había marcado las horas de nuestra vida juntos, los nacimientos, los aniversarios, las crisis y las celebraciones. Ricardo no solo había tomado un objeto de lujo para impresionar a sus amigos en una fiesta, había arrancado una página del libro de nuestra historia familiar, una que no le pertenecía. Esa profanación final fue lo que silenció cualquier voz interna que pudiera haber susurrado dudas o piedad. Me recordó que no estaba actuando por rencor, sino por una necesidad fundamental de proteger lo sagrado, de trazar una línea que nunca más permitiría que se cruzara. La semana siguiente fue una vorágine de firmas y trámites legales. Me reuní con David en su oficina para finalizar los documentos del fideicomiso. Extendió sobre la mesa de caoba una pila de papeles llenos de cláusulas y términos legales. Me explicó cada detalle con paciencia, asegurándose de que entendiera la irrevocabilidad de mi decisión. «Una vez que firmes aquí, Elena», dijo, señalando la última página, «el control de estos activos pasará al fideicomiso.
Serás la beneficiaria de por vida. Y después, Isabela. Nadie más podrá tocar un solo centavo. Tomé la pluma que me ofrecía. Su peso se sentía sólido en mi mano, como el de una herramienta o un arma. Firmé mi nombre con un trazo firme, sin temblor alguno. Cada letra era un martillazo en el clavo que sellaba la puerta de mi pasado. Al levantar la vista, vi en los ojos de David un profundo respeto. No era lástima, era admiración. La presión externa comenzó a aumentar. Ricardo llamó de nuevo, su tono notablemente diferente. La despreocupación había sido reemplazada por una ansiedad apenas disimulada. «Mamá, he estado pensando en esa oportunidad de inversión que te comenté», comenzó, pero su voz carecía de la confianza habitual. «De verdad creo que deberíamos movernos rápido. ¿Has pensado en ello?» Su insistencia era casi palpable a través del teléfono. «Todavía no, Ricardo. He estado muy ocupada con asuntos de la casa», respondí, manteniendo mi voz deliberadamente vaga. «¿Asuntos de la casa? Pero si el techo ya está arreglado, ¿no?», preguntó, cayendo en su propia trampa. Un silencio incómodo llenó la línea. «Hay otras cosas que necesitaban atención», dije fríamente. Sabía que mis evasivas estaban activando sus alarmas. Podía sentir su sospecha creciendo, como una tormenta que se forma en el horizonte, y supe que no me quedaba mucho tiempo antes de que decidiera venir a investigar por sí mismo. Los últimos días en la casa de Coral Gables fueron surrealistas. Los profesionales del staging habían retirado casi todo, dejando solo los muebles esenciales para las fotos y las visitas. Los espacios que una vez estuvieron llenos de mi vida ahora parecían el decorado de una obra de teatro a punto de ser desmontada. Dormía en una casa que ya no se sentía mía, caminando sobre alfombras que ya no me pertenecían, mirando paredes desnudas que ya no contaban mi historia. El silencio ya no era de soledad, sino de expectación. Una tarde, mientras miraba por la ventana, vi llegar la camioneta de la compañía inmobiliaria. Un hombre joven se bajó y clavó en el césped, con 3 golpes secos de un mazo, el letrero. Sobre la palabra for sale, ahora colgaba una franja roja con una sola palabra en letras blancas y audaces. Vendida. Era el punto final de mi sentencia y la declaración de mi independencia. En medio de ese vacío, mi tableta, el instrumento de mi dolorosa revelación, se convirtió en mi ventana al futuro. Pasaba las noches buscando apartamentos en St. Augustine. Ya no era un sueño vago, sino una búsqueda concreta. Encontré un pequeño condominio en el último piso de un edificio frente al mar. Tenía un balcón que daba directamente al Atlántico, lo suficientemente grande para una silla cómoda y algunas macetas. Las fotos mostraban la luz del sol inundando una sala de estar modesta pero acogedora. Imaginé despertarme con el sonido de las olas en lugar del silencio opresivo. Imaginé tomar mi café de la mañana sintiendo la brisa salada en mi cara, sin pedir permiso a nadie, sin tener que justificar el gasto, simplemente viviendo. Hice una llamada y programé una visita para la semana siguiente. Por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión importante sobre dónde vivir, y era solo para mí. Empacar las últimas cajas fue un ritual de selección. La mayor parte de mi vida material se iría a donación o a un depósito. Me permití solo una caja de tesoros personales. Dentro coloqué el viejo álbum de fotos de mi boda, un par de libros de poesía de Javier y una pequeña concha que recogimos en nuestra primera visita a St. Augustine. Luego, con un gesto deliberado, tomé la caja de terciopelo azul vacía del reloj y la puse encima de todo. No la llevaba como un recordatorio de la traición, sino como un talismán, una prueba tangible de la razón por la que estaba haciendo todo esto. Era el símbolo del final, el objeto que representaba la deuda impagable que mi hijo había contraído, no conmigo, sino con la memoria de su padre. Cerré la caja, sellándola con cinta adhesiva, y sentí que estaba cerrando el capítulo más doloroso de mi vida. El día antes de la mudanza, David me llamó. Su voz era tranquila y profesional, pero pude detectar una nota de satisfacción. «Elena, es oficial. El cierre se ha completado. Los fondos han sido transferidos y están seguros en el fideicomiso a partir de este momento. El papeleo está en camino a tu nuevo apartado postal». «Está hecho»,
Eres libre. Colgué el teléfono y me quedé quieta en medio del salón vacío. Libre. La palabra resonó en el espacio, llenándolo de una posibilidad que casi había olvidado. No hubo una explosión de alegría, sino una profunda y serena sensación de alivio, como la calma que sigue a una fiebre muy alta. Había navegado por la tormenta y había llegado a la orilla, magullada pero entera. El plan, que había nacido de un dolor silencioso en mi sofá, se había materializado. Ahora solo quedaba un acto final. El camión de la mudanza ya se había ido, llevando consigo mi pequeña caja de tesoros y los pocos muebles que había decidido conservar. Estaba de pie en el umbral, con mi bolso en el hombro y las llaves de la casa en la mano, lista para dejarlas en el buzón para la nueva propietaria. Di una última mirada a la casa vacía, un cascarón despojado de vida. No sentí tristeza, solo la extraña paz de un campo de batalla después de que la guerra ha terminado. Justo cuando me giraba para cerrar la puerta por última vez, mi teléfono vibró. Era Ricardo. Su voz, cuando contesté, era un torbellino de pánico y acusación. «Mamá, ¿qué está pasando? Un vecino nos acaba de enviar una foto de un letrero de vendida en tu jardín. Es una broma de mal gusto, ¿verdad? Verónica y yo vamos para allá ahora mismo. Necesitamos hablar de esto. Hay un problema grave». Respiré hondo, el aire fresco de Florida llenando mis pulmones. «No, Ricardo», respondí, mi voz tan tranquila como el mar en calma. «El único problema es que llegas tarde». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, cortando el hilo que me había mantenido atada a él durante tantos años. El silencio que siguió no fue un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Me quedé allí, en el umbral de mi antigua vida, y por primera vez el futuro no se sentía como una continuación del pasado, sino como una página completamente en blanco. El sonido de un auto deportivo doblando la esquina a toda velocidad me sacó de mi ensimismamiento. El BMW de Ricardo. Giró bruscamente en la entrada, frenando a pocos metros de donde yo estaba. Verónica iba en el asiento del copiloto, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Habían llegado. El acto final de esta obra no sería por teléfono, después de todo. Sería cara a cara. Ricardo saltó del auto, dejando la puerta abierta. Su rostro, generalmente bronceado y relajado, estaba congestionado por la ira. «Mamá, ¿qué demonios significa esto?», gritó, señalando el letrero de vendida, como si fuera una ofensa personal. Verónica se bajó más lentamente, su mirada recorriendo la fachada de la casa, calculando, evaluando la pérdida. No me miraba a mí, miraba el activo que se les escapaba de las manos. «No tienes derecho a hacer esto, Elena», dijo Verónica, su voz gélida. «Esta casa es el legado de la familia, es el hogar de Isabela». La audacia de usar a mi nieta como un escudo humano me revolvió el estómago, pero mantuve la calma que tanto me había costado ganar. Me había preparado para sus gritos, para sus acusaciones, para su manipulación. Esta casa era mi hogar, Verónica, y el legado de Javier era el respeto, no los metros cuadrados. Respondí, mi voz firme, sin un ápice de temblor. Me acerqué a ellos, no con agresividad, sino con la autoridad tranquila de quien ya no tiene nada que perder. Un hogar donde, por cierto, no fui invitada a celebrar su aniversario de bodas de plata. La mención directa de la fiesta los dejó sin palabras por un instante. La cara de Ricardo pasó del rojo al pálido. Verónica abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato. La verdad, dicha en voz alta bajo el sol de Florida, tenía un peso que ninguna de sus mentiras podía contrarrestar. El primer pilar de su mundo de apariencias se había derrumbado. Fue una sorpresa, balbuceó Ricardo, buscando desesperadamente una excusa. Verónica lo organizó todo. Yo no sabía que no estabas invitada hasta el último minuto. Era una mentira tan torpe, tan patética, que casi sentí lástima por él. Casi. Una sorpresa de $25,000, Ricardo, la misma cantidad que necesitabas urgentemente para un techo que curiosamente parece estar en perfecto estado. Continué, mi mirada fija en la suya. Señalé con la cabeza hacia el techo de su casa, visible a lo lejos.
Las mentiras tienen una vida muy corta cuando hay fotos. Tuve mucho tiempo para verlas, ya que no tenía nada más que hacer esa noche. El segundo pilar, el de su supuesta crisis financiera, se vino abajo con un estruendo silencioso. Verónica dio un paso al frente, cambiando de táctica. La furia fue reemplazada por una falsa preocupación. Elena, no entiendes. Estás mayor, no estás pensando con claridad. Vender la casa es una locura. ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Permítenos ayudarte al administrarlo, dijo, su voz melosa ocultando la avaricia en sus ojos. Era la jugada que esperaba. Declararme incompetente, intentar tomar el control. Pero yo ya no era la mujer frágil que ellos creían conocer. Mi futuro está perfectamente planeado, gracias. Y mi dinero está en un lugar mucho más seguro que sus manos. Se llama fideicomiso irrevocable. Les lancé el término legal como una piedra, observando con fría satisfacción cómo la palabra irrevocable borraba la esperanza de sus rostros. La mención del fideicomiso fue el golpe de gracia. Ricardo me miró con una mezcla de horror y traición, como si yo fuera la que lo había engañado. «Pero mamá, somos familia. ¿Qué pasará con nosotros, con nuestros planes, con Isabela?», gritó, su voz finalmente quebrándose por la desesperación. Era la pregunta que había estado esperando, el clímax de su egoísmo. Me acerqué a él, lo suficiente como para que viera en mis ojos que no había vuelta atrás. Saqué de mi bolso la pequeña caja de terciopelo azul, la que había guardado vacía, y se la mostré. «Tu padre me enseñó que la familia se cuida, no se utiliza. Y tú no solo me utilizaste a mí, sino que profanaste su memoria». Abrí la caja vacía y se la puse frente a su cara. «El reloj. El último regalo de tu padre. No lo pediste prestado, Ricardo. Lo robaste de mi mesita de noche para presumir en una fiesta pagada con mi dinero y mis mentiras. Eso es lo que hiciste con el legado de tu familia». La vista de la caja vacía pareció golpearlo más que cualquier palabra. Retrocedió un paso, su rostro descompuesto. Verónica miraba la caja como si fuera una serpiente. El símbolo de su traición, tan pequeño y tan devastador, estaba allí, expuesto entre nosotros. El silencio que se instaló fue denso, pesado, cargado con el peso de años de engaños y desaires. Ya no había excusas, ni mentiras, ni lugar donde esconderse. Entonces, con la misma calma con la que había comenzado todo, pronuncié la frase que había estado ensayando en mi mente, la que resumía mi decisión final. Ustedes me mostraron lo que significa la familia en su aniversario. Yo no estaba en su lista de invitados. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Así que me eliminé de su presupuesto. La expresión de Ricardo se desmoronó por completo. La comprensión final, fría y absoluta, lo golpeó. No era un castigo temporal, no era un berrinche, era una amputación. Yo había cortado el cordón umbilical financiero que los mantenía a flote, y lo había hecho de una manera que no podían deshacer. Verónica, en un último intento desesperado, intentó apelar a la culpa. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», comenzó a decir, pero su voz se apagó ante mi mirada. Le sonreí, una sonrisa sin alegría, la sonrisa de alguien que ha visto la verdad y ha sobrevivido. «¿Qué han hecho por mí, Verónica?» Aparte de hacerme sentir sola en mi propia casa y convertirme en su plan de jubilación. No, gracias. He decidido jubilarme yo misma. Me di la vuelta, caminando hacia mi modesto auto, el que había comprado con mi propio dinero la semana anterior. Cada paso se sentía ligero, como si me estuviera quitando un peso invisible de los hombros. Antes de subir al auto, los miré por última vez. Estaban de pie junto a su BMW, en la entrada de la casa que ya no era mía, pareciendo pequeños y perdidos. Parecían dos náufragos en una isla de su propia creación. No sentí venganza, ni siquiera satisfacción. Sentí una profunda y abrumadora sensación de alivio, la paz de un final necesario. Por cierto, añadí como una ocurrencia tardía, el fideicomiso tiene un fondo separado, es para la educación de Isabela. Ella es la única parte de esta familia que aún tiene futuro. Asegúrense de que lo sepa. Con eso, entré en mi auto,
Arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás, dejando la casa de Coral Gables y sus fantasmas en mi espejo retrovisor, mientras conducía hacia el amanecer en St. Augustine. El viaje hacia el norte por la autopista se sintió como una peregrinación. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Puse la radio y una vieja canción de los años 70 llenó el silencio. Canté en voz baja, desafinando, sintiendo una alegría que no había experimentado en décadas. No era la alegría ruidosa de una victoria, sino la serena felicidad de la autodeterminación. Había recuperado mi vida, mi dignidad y, lo más importante, mi paz. La mujer que había salido de esa casa no era la misma que había vivido allí durante 40 años. Era una mujer nueva, forjada en el fuego de la traición, pero que emergía no como ceniza, sino como acero pulido. Y por primera vez en mucho tiempo estaba ansiosa por ver lo que el día siguiente traería. Mi nuevo apartamento en St. Augustine era modesto, pero cada rincón me pertenecía. Desde el balcón del tercer piso, el océano Atlántico se extendía como una promesa infinita, su rugido constante reemplazando el silencio opresivo de la mansión en Coral Gables. No había mármol frío bajo mis pies, sino una cálida alfombra de color arena. No había salones inmensos llenos de fantasmas, sino una pequeña sala de estar inundada por la luz del sol. Mientras desempacaba mi única caja de tesoros, coloqué la foto de mi boda con Javier en la mesita de noche. Por primera vez en años, al mirar su rostro sonriente, no sentí una punzada de soledad, sino una tranquila sensación de haber cumplido una promesa no dicha, la promesa de vivir, no solo de existir. La brisa salada que entraba por la puerta abierta se sentía como una bienvenida, una purificación. Esa primera noche, el sonido de las olas era mi única compañía, y era más que suficiente. Me senté en el balcón, envuelta en una manta, y observé cómo la luna dibujaba un camino de plata sobre el agua oscura. El teléfono, que había dejado sobre la mesa de la cocina, comenzó a vibrar incesantemente. No necesitaba mirar para saber quién era. Las llamadas de Ricardo, seguidas por las de Verónica, se convirtieron en una banda sonora lejana y desesperada para mi nueva paz. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz, imaginando sus rostros contorsionados por la furia y la incredulidad. No sentía odio ni satisfacción, solo una distancia inmensa, como si estuviera observando a dos extraños a través de un telescopio. Habían dejado de ser mi problema. Eran simplemente las consecuencias de sus propias decisiones, un eco que se desvanecía con cada ola que rompía en la orilla. Los mensajes de voz que siguieron fueron un estudio sobre la desesperación. Primero, la ira. Amenazas veladas sobre acciones legales, acusaciones de demencia senil, insultos. Luego, la manipulación. Verónica llorando, hablando de cómo estaban preocupados por mí, de cómo Isabela estaba destrozada. Finalmente llegó la súplica. Las llamadas de Ricardo se volvieron más espaciadas y su tono cambió. «Mamá, por favor, contesta», decía en un mensaje, su voz desprovista de su arrogancia habitual. «El banco llamó por el pago del BMW. No podemos cubrirlo este mes. Cometimos un error, lo sé. Por favor, solo ayúdanos una última vez». Escuché el mensaje sin emoción, como si estuviera analizando un caso de estudio. Luego, con un movimiento simple y definitivo, borré el mensaje y bloqueé sus números. El puente estaba quemado, y yo no tenía ninguna intención de reconstruirlo. Unas semanas después de mi mudanza, cumplí la promesa más importante que me había hecho. Llamé a Isabela. Contestó al primer timbre, su voz llena de una ansiedad contenida. «Abuela, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» Le expliqué con calma que me había mudado, que estaba bien y que quería verla. «Pero quiero verte a ti sola, Isabela, sin tus padres. Quiero que vengas a St. Augustine y pases un día conmigo. Hay cosas que necesitas escuchar de mí, y solo de mí». Hubo un silencio en la línea, y pude imaginar la batalla interna que estaba librando. Finalmente, dijo con una voz apenas audible: «Está bien, abuela. Iré». Acordamos una fecha para el fin de semana siguiente. Sabía que esa conversación sería difícil, pero era el único camino para construir algo real y duradero sobre las ruinas de las mentiras de su familia.
Nos encontramos en un pequeño café con vista al puerto, el mismo que había imaginado en mis sueños de libertad. Isabela llegó nerviosa, sus ojos buscando respuestas en los míos. No la abrumé con acusaciones, simplemente le conté mi historia. Le hablé de la soledad, de la sensación de ser un cajero automático, de la mentira del techo y del dolor de ver las fotos de la fiesta. Le mostré una foto en mi teléfono de la caja de terciopelo vacía del reloj de su abuelo. No lo hice para que odiara a sus padres, sino para que entendiera por qué yo había tenido que salvarme a mí misma. Lloró en silencio, no por ellos, sino por mí. No lo sabía, abuela, susurró. Vi que estabas triste, pero no sabía la magnitud. Lo siento tanto. En ese momento, vi en ella la decencia y la empatía que su padre había perdido hacía mucho tiempo. Le hablé del fideicomiso, explicándole que su futuro educativo estaba asegurado, completamente separado de las finanzas de sus padres. Este dinero es el legado de tu abuelo, y es para ti, le dije, tomando su mano sobre la mesa. Es para que construyas tu propia vida, basada en tus propios méritos y tu propia verdad. Es tu oportunidad de ser diferente. Me miró, sus ojos claros y llenos de una nueva comprensión. Gracias, abuela, dijo, su voz firme por primera vez. No por el dinero. Gracias por confiar en mí con la verdad. Ese día, en ese café, no solo recuperé a mi nieta, encontré a una amiga, a una confidente. Nuestro vínculo, antes superficial y mediado por sus padres, renació sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo, más fuerte que nunca. Isabela ahora me visita 2 veces al mes. A veces me cuenta fragmentos de la nueva vida de sus padres. Vendieron el BMW y ahora conducen un auto mucho más modesto. Verónica tuvo que volver a trabajar a tiempo completo. Viven en una casa más pequeña, habiendo tenido que vender la suya para pagar las deudas que habían acumulado. Según Isabela, discuten mucho sobre dinero. No siento alegría al escuchar esto. Solo la fría constatación de que la realidad, tarde o temprano, siempre se impone. Ricardo nunca ha intentado contactarme a través de Isabela, quizás por vergüenza, quizás porque sabe que es inútil. Ha perdido no solo su fuente de ingresos, sino también el respeto de su propia hija, una pérdida mucho más profunda. Mi vida, en cambio, se ha llenado de pequeñas alegrías que había olvidado. Me uní a un club de lectura, tomo clases de pintura en un centro comunitario y camino por la playa cada mañana al amanecer. David, mi abogado y amigo, me llama de vez en cuando solo para conversar, asegurándose de que todo esté en orden. La caja de terciopelo azul del reloj de Javier está guardada en el fondo de un cajón. Su propósito, como un recordatorio doloroso, ha terminado. Ahora, el legado de Javier no es un objeto que pueda ser robado, sino la paz que siento cada día, la fortaleza que encontré para honrar la vida que construimos juntos viviendo la mía plenamente y en mis propios términos. Anoche, mientras estaba sentada en mi balcón, vi una familia joven jugando en la arena mientras el sol se ponía. Los padres reían mientras su hija pequeña corría hacia las olas. No sentí una punzada de nostalgia por lo que había perdido, sino una serena gratitud por lo que había ganado. Mi nombre es Elena Reyes, y finalmente, después de una larga travesía, he llegado a casa. No a una casa de ladrillos y cemento, sino a un hogar dentro de mí misma, un lugar de paz inexpugnable, con una vista inmejorable del mar y de un futuro que por primera vez es completamente mío, mirando hacia atrás, a través del velo del tiempo y el dolor. Entiendo que la lección más profunda que aprendí no fue sobre el dinero o la traición, fue sobre el verdadero significado de la palabra familia. Nos enseñan que la familia es incondicional, un refugio sagrado, pero a veces ese refugio se convierte en una jaula dorada donde nuestro valor se mide en cheques firmados y favores concedidos. Aprendí que el amor no puede ser una transacción. La verdadera familia no te pone un precio, te da un lugar. No te invita solo cuando necesita algo, sino que mantiene tu silla siempre lista en la mesa. Descubrí que la sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y la presencia lo que te convierte en familia. Y cuando esos elementos desaparecen,
No estás abandonando a tu familia. Estás escapando de una relación que ha perdido su alma. Durante años, creí que mi silencio y mi generosidad eran el pegamento que mantenía unida a mi familia. Pensaba que si seguía dando, eventualmente recibirían no solo el dinero, sino también el amor que iba con él. Qué equivocada estaba. Mi silencio no compraba la paz, sino que financiaba mi propia invisibilidad. Cada transferencia bancaria era un voto para que yo siguiera siendo el cajero automático, no la madre. La lección aquí, y quiero que la escuches con atención, es que permitir el irrespeto no te hace una persona noble o paciente. Te convierte en cómplice de tu propia devaluación. El amor no se mendiga ni se compra. O se da libremente y con respeto, o no es amor, es una explotación disfrazada de afecto filial. Y el precio de esa explotación es tu propia dignidad. Mi punto de quiebre no fue un estallido de furia, sino una calma helada, una claridad tan dolorosa como liberadora. Fue el momento en que dejé de hacerme preguntas y empecé a aceptar las respuestas que habían estado frente a mí todo el tiempo. La fuerza para cambiar mi vida no vino de un grito, sino de un susurro interno que finalmente decidí escuchar. Ese susurro decía, basta. A veces, el acto más poderoso de amor propio no es confrontar a quienes te hieren, sino simplemente eliminarte de la ecuación. Retirar tu energía, tu tiempo, tu corazón y tus recursos de un lugar donde no son valorados. No fue una venganza. Fue un acto de supervivencia, una declaración de que mi paz interior era, por fin, innegociable. También aprendí a redefinir el concepto de legado. Mi hijo creía que el legado de su padre era la casa, las cuentas bancarias, el reloj de oro. Veía el valor en los objetos, en el estatus que podían comprarle. Pero yo me di cuenta de que el verdadero legado de Javier no estaba en las cosas que acumuló, sino en los principios por los que vivió. La integridad, el trabajo duro y, sobre todo, el respeto. Al proteger mi dignidad, estaba honrando su memoria de una manera mucho más profunda que simplemente entregando su patrimonio a alguien que no entendía su verdadero valor. El legado más importante que podemos dejar no es el dinero, sino el ejemplo de que el autorrespeto es la mayor riqueza que una persona puede poseer. Sé que el miedo puede ser paralizante. El miedo a la soledad, a empezar de nuevo, a la confrontación. Durante años, ese miedo fue mi compañero constante. Me decía que era mejor aguantar, que era demasiado tarde para cambiar, que una madre sola no tiene a dónde ir. Pero lo que descubrí es que hay algo mucho más aterrador que la soledad. Es estar rodeada de gente que te hace sentir sola. La decisión de vender mi casa y mudarme fue la más aterradora de mi vida, pero también la más liberadora. Porque la verdadera libertad no es tenerlo todo, es no tener nada que perder. Dejar ir lo que crees que necesitas es el primer paso para encontrar lo que realmente mereces. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida o has tenido que luchar por un lugar que debería ser tuyo por derecho, quiero que sepas algo. No estás solo y nunca es tarde. Tu valor no reside en lo que puedes dar a los demás, sino en quién eres. Eres el autor, el director y el protagonista de tu propia historia. No permitas que nadie te relegue a un papel secundario. La decisión más importante que tomarás no será sobre tus finanzas o tus propiedades, sino sobre dónde trazas la línea para proteger tu paz y tu dignidad. Eres digno de amor, de respeto y de un lugar en la mesa, sin condiciones. Mi frase, me eliminé de su presupuesto, fue mucho más que una respuesta sobre dinero. Fue la declaración final de mi independencia emocional. Fue que el momento en que dejé de ser un renglón en la contabilidad de otra persona y me convertí en el activo más valioso de mi propia vida. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en mi viaje resuena contigo. Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Cuéntame, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión radical para recuperar tu paz? Suscríbete al canal, porque juntos podemos recordarnos que la inversión más importante que haremos en nuestra vida es, y siempre será, en nosotros mismos.